Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, intriga y dramas turcos, donde siempre les traemos lo más jugoso del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a desgranar un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido en redes sociales y, bueno, prácticamente en el mundo entero. Si son tan fans como yo de las telenovelas turcas, y especialmente de ese par que nos robaron el corazón con su química explosiva, seguramente ya tienen una idea de por dónde van los tiros. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros adorados Eda y Serkan, pero la cosa va más allá de la ficción. Desde hace un tiempo los rumores sobre una supuesta boda secreta entre estos dos tortolitos han estado corriendo como pólvora. Han aparecido filtraciones misteriosas, fotos que parecen sacadas de un cuento de hadas, y comentarios que nos han hecho pensar, ¿será que sí, será que no? Hoy vamos a analizarlo todo con lupa, desde las supuestas pruebas hasta las declaraciones de las partes involucradas. Así que acomódense, traigan su cafecito o su té, porque este chismecito viene bien cargadito. Y antes de empezar con toda la carnita, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Este canal es su fuente de chismecito turco de confianza. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este misterio nupcial. Bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que lo más importante es aclarar que este tema es un tanto delicado, porque estamos hablando de la vida privada de dos personas, y aunque seamos fans apasionados, siempre debemos mantener el respeto. Los rumores, como ya les decía, surgieron hace relativamente poco, principalmente a partir de una serie de publicaciones en redes sociales que, debo decir, tenían un aire muy sospechoso. Empezaron a circular fotos borrosas, imágenes que supuestamente los mostraban juntos en locaciones remotas, mensajes encriptados que hablaban de compromiso y unión. Claro, al principio mucha gente pensó que se trataba de más rumores sin fundamento, porque hemos visto muchos de esos a lo largo de los años. Pero esta vez, la cosa parecía diferente. La intensidad con la que se difundieron estas supuestas pruebas y la naturaleza de las mismas, las hacían más convincentes que las típicas especulaciones que surgen de vez en cuando. Fue como si alguien realmente se propusiera convencernos de que algo grande estaba pasando entre Hande y Kerem, y no solo en la pantalla. Una de las cosas que más llamó la atención fue la cantidad de insiders que salieron a la luz. Gente que decía trabajar en la industria del entretenimiento, que afirmaban tener fuentes cercanas a la pareja, y que aseguraban que la boda había tenido lugar en Estados Unidos, lejos de los ojos curiosos de la prensa turca. Hablaban de una ceremonia íntima con pocos invitados, pero muy significativa para Hande y Kerem. La locación que se mencionó con más frecuencia era una playa paradisíaca, algo que, seamos honestos, encaja perfectamente con la imagen romántica que tenemos de ellos. Imagínense. Una playa de arenas blancas, el sonido suave de las olas, la puesta de sol como telón de fondo, un escenario digno de una telenovela. Estos detalles, por muy ficticios que parezcan, contribuyeron a alimentar la llama de la esperanza en los corazones de los fans, que soñaban con ver a sus ídolos uniendo sus vidas en la vida real. Se hablaba de vestidos blancos, de votos de amor eterno, y hasta de una fiesta íntima con sus amigos más cercanos. Todo esto, claro, sin ninguna prueba oficial que lo respaldara, pero la imaginación colectiva estaba desbordada. Otro elemento que alimentó aún más los rumores fueron las declaraciones de algunos supuestos amigos de la pareja. Personas que, sin dar muchos detalles, insinuaban que Hande y Kerem estaban muy felices y viviendo un momento especial en sus vidas. Claro, ninguna de estas declaraciones fue directa ni confirmaron la boda, pero la sutileza con la que se expresaban hacía pensar que algo grande estaba sucediendo. Y ahí estábamos todos nosotros pegados al celular, buscando más pistas, más detalles, más respuestas que alimentaran nuestra curiosidad insaciable. Cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro, cada palabra era desmenuzada en busca de una confirmación, por más sutil que ésta fuera. Era como un juego de detectives a gran escala, donde los fans se sentían protagonistas de una trama que superaba cualquier ficción. La ansiedad crecía con cada nuevo rumor, con cada insinuación, convirtiendo la espera en un verdadero torbellino emocional. Algunos incluso crearon teorías sobre los significados ocultos de ciertas publicaciones, asignando simbolismos a objetos cotidianos y a frases inocentes, en un intento desesperado por descifrar el misterio. Por si fuera poco, las redes sociales de la pareja se volvieron un auténtico campo de batalla. Cualquier publicación de Hande o de Kerem era analizada al mil. Y metro. Desde la ropa que usaban hasta los lugares que visitaban,
pasando por los emojis que incluían en sus mensajes. Los fans nos convertimos en auténticos detectives, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir la famosa boda secreta. Se especulaba si algún anillo o accesorio podría ser una señal de compromiso. Literalmente cada detalle contaba. Un simple anillo en el dedo anular de Anne, un viaje aparentemente casual a una ciudad de Estados Unidos, una mirada cómplice en una foto, todo se interpretaba como una pieza más en el rompecabezas de la supuesta boda. Los hashtags se volvieron tendencia, los foros de fans se inundaron de mensajes, y las teorías conspirativas se multiplicaron a la velocidad de la luz. Era como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para resolver este enigma nupcial, cada fan aportando su granito de arena en la búsqueda de la verdad. La pasión y la dedicación de los seguidores eran dignas de admiración, aunque a veces la línea entre la realidad y la especulación se volviera un poco borrosa. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como en todo buen misterio, las respuestas no son tan claras como nos gustaría. Oficialmente ni Anne ni Kerem han confirmado ni negado la boda. Han mantenido un hermético silencio ante todas las especulaciones, dejando que la incertidumbre siga creciendo. Sus equipos de prensa han evitado dar declaraciones al respecto, lo que, lejos de calmar las aguas, ha contribuido a alimentar aún más la histeria colectiva. Este silencio, por supuesto, fue interpretado de muchas maneras. Algunos lo vieron como una confirmación tácita, como si la pareja quisiera mantener su felicidad en secreto hasta el momento oportuno. Otros, en cambio, lo consideraron una estrategia para mantener la atención mediática y aumentar el interés del público. Sea cual sea el motivo, el mutismo de Anne y Kerem solo logró añadir más leña al fuego de los rumores, creando un ambiente de misterio que atrapó a todos los fans. La falta de una respuesta clara, ya sea una afirmación o una negación, hizo que la especulación alcanzara niveles insospechados, convirtiendo este tema en el centro de atención de la farándula turca. Y ahí es donde entra en juego la parte más interesante de este análisis, la negación de la supuesta boda por parte de fuentes en Estados Unidos. ¿Recuerdan que les mencionaba que la boda supuestamente se había llevado a cabo en tierras norteamericanas? Pues bien, recientemente algunos medios de comunicación estadounidenses han empezado a investigar el asunto y, sorpresa, han encontrado que no hay registros de una boda con los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin en los lugares que se mencionaron. Esto obviamente ha supuesto un golpe bastante fuerte para la teoría de la boda secreta. Investigadores de diversos medios se dieron a la tarea de buscar en los registros civiles de las ciudades y condados donde supuestamente se había celebrado la ceremonia. Se contactaron con funcionarios públicos y revisaron bases de datos en busca de cualquier evidencia que confirmara la unión, pero los resultados fueron negativos. Esta revelación no solo sorprendió a los fans, sino que también puso en duda la credibilidad de las fuentes que habían difundido los rumores. La ausencia de registros oficiales no era algo que se pudiera pasar por alto, y este descubrimiento cambió radicalmente el rumbo de las especulaciones. Claro, esto no significa que la boda no haya sucedido en algún otro lugar o bajo otros nombres, pero sí arroja serias dudas sobre la credibilidad de la información que se ha estado manejando hasta ahora. Algunos expertos en temas de celebridades han señalado que es muy difícil mantener una boda secreta en la era de las redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras públicas tan populares como Hande y Kerem. Siempre hay alguien que termina filtrando algo, un vídeo, una foto, una simple pista que termina destapando todo. Los expertos también destacaron el hecho de que en la actualidad es prácticamente imposible que una boda de tal magnitud pase desapercibida, incluso si se celebra en un lugar remoto. Siempre habrá algún invitado que, sin querer o queriendo, termine compartiendo alguna información, o algún paparazzi que se las ingenie para capturar el momento. La ausencia de filtraciones convincentes, más allá de las supuestas fotos borrosas, era un indicio de que tal vez la boda secreta no era más que un rumor sin fundamento. Y es que en el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien muy preciado, pero también muy difícil de proteger, sobre todo en la era de la información instantánea. Otro punto importante que hay que considerar es el factor de la prensa turca. Los medios de comunicación de Turquía son conocidos por su insistencia y su capacidad para conseguir información, incluso de los lugares más recónditos. Si realmente Hande y Kerem se hubieran casado, es muy probable que la noticia ya se hubiera filtrado por alguna fuente interna, por algún paparazzi que los hubiera pillado desprevenidos. Pero hasta ahora, todo lo que tenemos son especulaciones y rumores, pero no una confirmación clara.
Los periodistas turcos, conocidos por su persistencia, suelen estar muy bien informados sobre los movimientos de las celebridades locales. Suelen tener contactos en hoteles, restaurantes, aeropuertos y en otros lugares donde las figuras públicas suelen moverse. Si la boda hubiera sido en Turquía, era casi seguro que los medios habrían capturado alguna imagen o habrían obtenido alguna declaración. Sin embargo, hasta el momento los medios turcos han sido tan cautelosos como los estadounidenses, sin poder encontrar ninguna prueba que confirme la unión. Este hecho, una vez más, cuestionaba la veracidad de la historia, llevando a muchos a creer que tal vez todo era producto de la imaginación de los fans o de la divulgación de información falsa por parte de personas con segundas intenciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues después de analizar todas las pruebas, los rumores, las declaraciones y las negaciones, podemos decir que por ahora, la supuesta boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. No hay una confirmación oficial de que se hayan casado, pero tampoco podemos descartar por completo que haya sucedido algo en privado. Lo que sí es claro es que la pareja ha sabido mantener el misterio y generar una gran expectación a su alrededor. Han logrado que el mundo entero hable de ellos, utilizando el silencio y la ambigüedad como sus mejores herramientas. La estrategia, si es que fue intencional, ha sido un éxito rotundo, manteniendo la atención de los medios y de los fans durante semanas. Este hecho demuestra el poder que tienen las celebridades para moldear la realidad y para jugar con las expectativas del público. La incertidumbre en muchos casos puede ser tan poderosa como la confirmación, y Hande y Kerem han sabido explotar este recurso a la perfección. Creo que en el fondo todos los fans queremos que sean felices, ya sea juntos o por separado. Su química en la pantalla fue innegable y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, pero la realidad es que cada uno es dueño de su propia historia y tiene derecho a decidir cómo quiere vivirla, cómo quiere compartirla con el mundo, y si quiere hacerlo, claro. Lo importante es que sean felices, que puedan disfrutar de sus vidas y de sus carreras profesionales. Y nosotros, como fans, solo podemos apoyarlos y respetar sus decisiones. Los fans a menudo proyectamos nuestros propios anhelos y sueños en las vidas de nuestros ídolos, pero es importante recordar que son seres humanos con sus propias decisiones y preferencias. Nuestra función como seguidores es apoyarlos en sus carreras, celebrar sus logros y respetar su privacidad. Es comprensible que queramos saber más sobre sus vidas personales, pero debemos ser conscientes de que no siempre tendremos todas las respuestas, y que eso está bien. La línea entre la admiración y la intromisión puede ser muy delgada, y es fundamental mantener el equilibrio y evitar traspasar esa frontera. Al final del día, lo que importa es que Hande y Kerem sean felices, independientemente de si están juntos o separados. Lo que me resulta más fascinante de todo este asunto es la capacidad que tienen los medios y las redes sociales para crear historias, para alimentar rumores y generar expectativas. A veces nos dejamos llevar tanto por las especulaciones que perdemos de vista la realidad. Nos convertimos en detectives de la vida ajena, buscando señales donde quizás no las hay, interpretando cada detalle como una prueba irrefutable. Y creo que en ese proceso a veces perdemos de vista que detrás de los personajes públicos hay personas de carne y hueso, con sus sentimientos y sus vidas privadas. Las redes sociales, que en principio fueron creadas para acercar a las personas, a menudo se convierten en herramientas que fomentan la especulación y la intromisión en la privacidad de los demás. La rapidez con la que se propagan los rumores y la facilidad con la que se crean historias falsas hacen que sea difícil distinguir entre la verdad y la ficción. Los medios, por su parte, en la búsqueda de la primicia y del impacto mediático, a veces se dejan llevar por los rumores y no contrastan la información adecuadamente. Este fenómeno, que es muy común en el mundo de las celebridades, nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores de información y sobre la importancia de mantener un espíritu crítico. Es importante recordar que lo que vemos en redes sociales, lo que leemos en las noticias, no siempre es la verdad absoluta. Muchas veces se trata de versiones editadas, de rumores exagerados, de historias que se construyen a partir de fragmentos de información. Y eso, creo, nos debe llevar a ser más críticos y reflexivos sobre lo que consumimos y sobre lo que creemos. Creo que debemos mantener esa curiosidad que nos hace investigar, pero también debemos ser conscientes de que no siempre vamos a tener todas las respuestas, y que está bien. La capacidad de cuestionar la información que recibimos, de contrastar las fuentes, y de mantener una mente abierta, es fundamental en el mundo actual. No podemos dar por sentado que todo lo que vemos o escuchamos es cierto,
y debemos desarrollar un pensamiento crítico que nos permita analizar la información de forma objetiva. La sobrecarga de información a la que estamos expuestos diariamente hace que sea aún más importante tener herramientas para discernir entre la realidad y la ficción. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales y, sobre todo, respetar su privacidad. Hande y Kerem son artistas talentosos que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, y eso es lo que debemos celebrar. Y bueno, si en algún momento deciden compartir alguna noticia personal, ya sea una boda, un compromiso o cualquier otro acontecimiento, estaremos aquí para apoyarlos y celebrar con ellos. Pero hasta entonces, creo que lo mejor es dejar que las cosas fluyan y que ellos decidan cómo y cuándo quieren compartir su vida con el mundo. Su talento y dedicación son lo que realmente importa, y eso es lo que debemos valorar por encima de cualquier especulación sobre su vida privada. Ambos han demostrado ser grandes profesionales y merecen nuestro respeto y apoyo incondicional en sus carreras. La pasión y el amor que les brindamos como fans es un motor para que sigan esforzándose y regalándonos momentos inolvidables. Y hablando de compartir, no sé ustedes, pero yo ya estoy ansiosa por ver sus próximos proyectos. Hande tiene una carrera prometedora como actriz, y estoy segura de que nos va a sorprender con nuevos y fascinantes personajes. Y Kerem, por su parte, también tiene un gran talento y estoy emocionada de ver qué nuevos horizontes va a explorar en su carrera. Creo que ambos tienen un futuro brillante por delante y como fans, tenemos el privilegio de acompañarlos en su camino. Sus proyectos futuros son motivo de anticipación y emoción para todos sus seguidores. La posibilidad de ver a Hande interpretando nuevos roles y a Kerem explorando diferentes facetas de su talento es algo que todos esperamos con ansias. Su capacidad para encarnar personajes tan diversos y convincentes es un testimonio de su dedicación y profesionalismo, y estamos seguros de que nos seguirán sorprendiendo con sus actuaciones. Es en este punto en su trabajo donde realmente debemos centrar nuestra atención y nuestro apoyo, ya que son sus carreras lo que comparten con nosotros de manera pública y directa. Ahora, ya para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la supuesta boda secreta de Hande y Kerem. Recuerden que aquí en este canal siempre les traemos la información más completa y el chisme más jugoso de sus actores turcos favoritos. Pero recuerden también que siempre tratamos de hacerlo con respeto y con la mayor objetividad posible. Nuestra meta es informar de manera entretenida, pero siempre manteniendo un enfoque ético y responsable. Buscamos brindarles un análisis completo y detallado de los temas que nos apasionan, sin caer en la especulación infundada ni en el sensacionalismo. Nuestro compromiso es ofrecerles un contenido de calidad que les permita mantenerse informados y disfrutar de su pasión por las telenovelas turcas. La conclusión principal de todo este asunto es que por ahora, la boda secreta sigue siendo un misterio. No hay pruebas contundentes que confirmen que haya sucedido, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y dejar que ellos decidan cuándo y cómo quieren compartir sus vidas con el mundo. Y nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus proyectos profesionales. La paciencia es una virtud que debemos cultivar como fans. Debemos aprender a esperar el momento en que la información sea compartida por las fuentes oficiales, y no dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es un tema delicado, y que debemos ser respetuosos con sus decisiones y sus tiempos. El amor y el apoyo incondicional que les brindamos es mucho más valioso que cualquier información que podamos obtener a través de la especulación. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son lo que hace que este canal siga creciendo cada día. No se imaginan lo feliz que me hace leer sus mensajes y saber que disfrutan tanto como yo de estos temas. Así que por favor, sigan comentando, sigan compartiendo sus opiniones, sigan formando parte de esta gran comunidad de fans. La interacción y el feedback de nuestra comunidad es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. Los comentarios, las sugerencias y las opiniones son muy importantes para nosotros, y nos ayudan a generar contenido que les resulte interesante y entretenido. El apoyo incondicional que recibimos de todos ustedes es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido y a mantener la pasión por las telenovelas turcas. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden dejarme en los comentarios qué opinan de todo este asunto.
¿Creen que sí hubo boda secreta o que todo ha sido una gran especulación? Quiero leer sus teorías y sus comentarios. Recuerden que este espacio es para que compartamos nuestras opiniones y disfrutemos de nuestra pasión por las telenovelas turcas. No tengan miedo de expresar lo que piensan. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben que aquí siempre tienen su dosis de chismecito turco de confianza. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.